Solamente hay un problema verdaderamente serio en la filosofía y es el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena vivirse o no supone responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Todo lo demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si la mente tiene 9 o 12 categorías, vienen después. Estos son juegos. Primero hay que responder. Y si, como dice Nietzsche, un filósofo debe predicar con el ejemplo, se puede apreciar la importancia de la respuesta porque va a determinar el acto definitivo. Escribe el existencialista ganador del Premio Nobel en 1957, Albert Camus, en su obra El mito de Sísifo. Y a partir del descubrimiento del absurdo de la existencia, que se describe como el divorcio del actor y su escenario, como el descubrimiento bajo una lucidez que permite ver la insustancialidad de una realidad sin sentido intrínseco y que se representa a manera de metáfora bajo el suplicio eterno de Sísifo en la mitología griega, que después de haber encadenado a Tánatos, el dios de la muerte, y haber engañado a Hades, es condenado a empujar una roca por toda la eternidad. Justo antes de que la roca llegue a la cima de la pendiente, se devuelve y debe comenzar su labor eternamente. Considerando el tratamiento que ha recibido el concepto del absurdo, desarrollado filosóficamente en el mito de Sísifo y elaborado en El hombre rebelde, que son las obras filosóficas principales de Albert Camus, también tomando en cuenta la expresión que ha tenido este absurdo de la existencia en sus obras literarias, como en El extranjero, La peste, El primer hombre, La caída, así como los ensayos de juventud, específicamente el ensayo que implica una filosofía en imágenes literarias titulado La ironía. En el presente video me propongo explicar el absurdo de la existencia, así como algunas otras consideraciones filosóficas que han aparecido en la obra imprescindible del novelista y existencialista Albert Camus. En el mito de Sísifo, Albert Camus describe cómo, frente a la unidimensionalidad de una vida que puede entenderse como una narrativa que ha sido actuada ciegamente por un actor ante un auditorio vacío, en un escenario sin sentido intrínseco, de repente permite una lucidez que implica experimentar la absurdidad inevitable de la existencia, que no tiene una verdad objetiva, que no tiene ningún principio teleológico, donde no hay ni siquiera una esencia que pueda vislumbrarse por medio de la razón, frente a la nostalgia de lo absoluto que se plasma en la religión mediante la creación de representaciones de seres que son atemporales, que no mueren, que son benevolentes, que le dan un sentido teleológico al universo y un sentido al sufrimiento humano, y que se conserva incluso en la filosofía, sobre todo en el idealismo, desde Platón, que ve ya no dioses sino ideas independientes del contexto humano, objetivadas en el topos Uranus o mundo de las ideas, hasta la idea de lo absoluto en Hegel, que busca objetivarse y exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia. Se conserva y hereda la misma nostalgia que es la causa de las representaciones religiosas en la filosofía, específicamente en el idealismo y en otras construcciones y sistemas totalizadores de la metafísica, donde las ideas reemplazan a los dioses y se busca una esencia, se busca una verdad absoluta, se busca un principio que ya no es un dios personal, pero que implica, incluso antes de Platón con los presocráticos, la noción del logos, del nous de Anaxágoras, una inteligencia cósmica, un orden cósmico que le dé sentido a la realidad fuera del contexto humano, todo para evadir la soledad y la responsabilidad angustiante de sabernos solos en el universo, de saber que no hay dioses, que no hay ninguna fuerza sobrenatural, que no hay ni siquiera ninguna ley o principio racional que rija nuestra realidad, sino que nuestra condición se describe por el Gewoffenheit heideggeriano, que implica la cualidad de ser arrojados a un mundo sin propósito inherente, a un mundo que no tiene sentido ni justificación. Estamos completamente solos en un universo indiferente, pero dentro de nosotros, como seres humanos, arde la necesidad de un sentido, de una justificación absoluta, o de un Dios atemporal, o bien de una verdad o una esencia cognoscible mediante la razón que le dé sentido al universo, que le dé sentido a nuestra vida. Al descubrir que no hay nada después de la muerte y enfrentar esa soledad de estar arrojados a un universo sin dioses, ni leyes, ni esencia, ni principios absolutos, viendo la ciencia como agua entre los dedos,
y divorciándose del idealismo racionalista que ha marcado tantas escuelas del pensamiento filosófico, también de ese idealismo metafísico que busca la esencia y lo absoluto, lo atemporal y lo eterno. El absurdo de la existencia llega a definirse en el mito de Sísifo como el conflicto fundamental entre esa nostalgia de lo absoluto que caracteriza a lo humano y la falta de sentido intrínseco, teleológico, esencial, sobrenatural, espiritual del universo, la ausencia de Dios, la ausencia de leyes absolutas, de verdades intrínsecas a la realidad que puedan ser cognoscibles por medio de la razón que busca la cosa en sí misma, ese conflicto entre esa nostalgia y el silencio con el que el universo responde a los gritos anhelantes de verdad absoluta del ser humano, es el absurdo de la existencia. Y en el mito de Sísifo, Albert Camus llega a la conclusión de que si se acepta el suicidio, que puede ser una conclusión lógica del diagnóstico del absurdo de la existencia, porque si no hay un sentido intrínseco, no hay un sentido para la vida no tiene ningún sentido fuera del contexto hermenéutico, interpretativo, particular y subjetivo de cada persona, de lo que cada persona escoja darle. Entonces podría pensarse que el suicidio se puede legitimar, porque si la vida no tiene sentido, entonces parece que el suicidio es el paso lógico después de haber identificado el absurdo de la existencia. Sin embargo, como alternativa al suicidio, que implica una actitud fatalista frente al hecho de que la vida no tiene sentido, Camus resalta el testimonio de la dignidad humana en el existencialismo, que es la libertad. El hecho de ser libres implica que si no hay un principio teleológico, ni una esencia, ni un Dios, si la vida no tiene un sentido intrínseco, el sentido es una creación puramente humana y subjetiva. Por lo tanto, es el individuo emancipado existencialmente que debe tomar las riendas, control de su propia existencia para darle sentido a su vida de manera análoga a como un artista le da sentido y crea a su obra. De manera que, aceptando el conflicto entre la nostalgia de lo absoluto y la falta de sentido del universo que se plasma bajo la forma del absurdo, el ser humano existencialmente emancipado no necesita de dioses, acepta lo que Nietzsche llama la muerte de Dios sin caer en la desesperación y la angustia que conduce al suicidio, sino que bajo la muerte de Dios, bajo la muerte del cientificismo, bajo la muerte de la metafísica dogmática y absolutista, bajo la muerte del idealismo, prescindiendo de la necesidad de lo eterno y atemporal, este individuo emancipado busca en su propia subjetividad no ya tan solo la creación de valores y juicios morales, sino que busca la creación de sentido para él mismo justificar su existencia. De manera que el suicidio, como conclusión del mito de Sísifo, se rechaza pese a la absurdidad de la vida, pese a que la vida es como el suplicio de Sísifo condenado eternamente a mover sin sentido una roca que justo antes de llegar a la cima de la pendiente se devuelve incesantemente. Pese a todo ello, pese a lo inevitable que es el sufrimiento y a la muerte ineludible que implica la inexistencia, la nada, la vida se exalta por el único hecho de que somos libres de crear sentido y de elegir, y por lo tanto el suicidio se rechaza. En El hombre rebelde, el absurdo de la existencia que en el mito de Sísifo condujo a toda la experiencia fenomenológica del derrumbe de una realidad que de repente pierde su sustancia, su sentido, su solidez, a toda la experiencia solipsista de la muerte, del sinsentido, de la angustia nauseabunda frente a ese conflicto con un mundo que nos rechaza por su indiferencia milenaria, se pasa al descubrimiento de la empatía y al rechazo del asesinato. Y en El hombre rebelde, Camus escribe que antes el crimen era tan silencioso como un grito de protesta y hoy en día es tan universal como la ciencia, y denuncia a aquellos verdugos que en todas partes del mundo entran a prisiones solitarias y oscuras vestidos como jueces, verdugos vestidos como jueces, denunciando esa cualidad de la civilización de, por medio del derecho, juzgar a los hombres, asesinar a los hombres. Y en El hombre rebelde se edifica una empatía metafísica, una solidaridad con el otro. Es el descubrimiento del otro que supera el solipsismo del mito de Sísifo y permite que el existencialismo de Camus se aproxime más al ámbito humanista e incluso a una praxis política todavía demasiado artística, demasiado romántica, pero que sin embargo tiene algunos vestigios de lo que podríamos denominar
una praxis política para rechazar el derecho de matar a otros hombres y de dejarlos morir como siguiente paso después de haber negado el suicidio y aceptado el conflicto del absurdo. No se puede negar el suicidio y aceptar el conflicto del absurdo, permitiendo y validando la muerte de otros seres humanos. En sus obras literarias que le merecieron el Premio Nobel de Literatura en 1957, 3 años antes de morir, cuando Albert Camus tenía 24 años, podemos encontrar el absurdo de la existencia plasmado en su primera novela, que fue publicada póstumamente. La primera novela que publicó en vida fue El extranjero, pero la primera propiamente que escribió fue La muerte feliz. Y en La muerte feliz se trata el problema del dinero y la felicidad. Y el personaje, lejos de estar sometido al sentimiento de culpa que en el psicoanálisis de Freud es introyectado por la cultura para formar la estructura psíquica en el individuo del superyo, que es una estructura represiva, sin sentir culpa ni remordimiento, asesina a un lisiado, se lleva el dinero del lisiado y comienza a viajar por toda Europa tratando de ser libre. Luego es un individuo próximo, cercano a lo que Nietzsche describe como el Übermensch, el sobrehombre, aquel que es capaz de construir sus valores morales llevando a cabo una trasvaloración de los valores cuyo único criterio no es lo apofántico, lo cientificista, lo positivista, sino la exaltación de su vida, que es un criterio puramente subjetivo. Este protagonista de La muerte feliz asesina sin remordimiento alguno al lisiado, que era su amigo, se lleva el dinero y trata de ser feliz, de manera que justifica el asesinato dentro de su propia valoración de valores completamente subjetiva. En El extranjero, el protagonista no sabe si ama o no a su novia, no sabe si se siente triste o no por la muerte de su madre y tampoco sabe si siente remordimiento o no después de haberle disparado 4 veces a un árabe. Este extranjero sufre, en palabras de Camus, de la locura de la sinceridad y por eso es un extranjero a una sociedad que exige respuestas apofánticas y definitivas frente al amor, frente a la tristeza, que exige unos comportamientos que son tratados como rituales de la formalidad, pero que no son honestos, no son sinceros. Este extranjero, desprovisto de las cadenas de la formalidad y la hipocresía de una sociedad que castiga, impone y exige amar, sentirse triste en el funeral de la madre, que exige unas relaciones sociales férreamente, prometeicamente impuestas, expresa lo que otros ven como locura, pero es una sinceridad tan pura, quizás incluso tan ingenua, que no puede entender cuando es juzgado después de haberle disparado 4 veces a un árabe simplemente porque la luz del sol se reflejaba del cuchillo que sostenía el árabe sobre su frente palpitante, y al estremecerse bajo ese calor del sol, que era el mismo sol que alumbraba cuando acompañaba el cortejo fúnebre durante el sepelio de su madre, no puede entender por qué lo están juzgando de forma tan severa y se da cuenta finalmente de que no solo está siendo juzgado por haberle disparado 4 veces al árabe, sino también por no haber llorado en el funeral de su madre, por no ser capaz de decirle a su novia que la ama, por todos esos comportamientos que constituyen su locura de la sinceridad. El absurdo de la existencia puede interpretarse en este caso como el conflicto violento entre una sociedad que exige un comportamiento específico en el amor, que exige ciertas relaciones humanas entre hijo y madre, ciertas relaciones con el otro, ciertos juicios y criterios morales que se tratan hipócritamente e ilusoriamente como si fueran verdades absolutas, de nuevo respondiendo a la nostalgia de lo absoluto. Y ese conflicto entre esos principios morales, esos juicios, esas formalidades tratadas como si fueran verdades fuera del contexto humano, y la sinceridad de un individuo que rompe esas cadenas de la formalidad y es capaz de vivir de acuerdo a sus propios criterios subjetivos que aterrorizan a la sociedad, aterrorizan a sus dispositivos de control, a sus jueces que son verdugos vestidos con togas, a sus asesinos que tienen licencia para escoger sobre la vida y la muerte en el imperio del miedo y del fanatismo. En La peste, que es la novela donde Albert Camus se aproxima más a la solidaridad práctica derivada de un existencialismo como humanismo en tiempos de una terrible peste bubónica, el absurdo se plasma en el conflicto entre la peste, que es una ocurrencia natural, que no responde a ninguna voluntad divina, ni siquiera a ninguna ley,
sino que simplemente ocurre para desgracia de los hombres, y la forma en la que los habitantes de Orán lidian con esa peste. El sacerdote Panelú trata de comprender la peste desde su fanatismo religioso, y finalmente, después de presenciar la muerte del hijo del juez Othon, declara que el creyente frente a la peste o debe negarlo todo o aceptarlo todo. Es decir, o se debe aceptar que la voluntad de Dios es inefable y por lo tanto hay una razón profunda, divina para la muerte de los niños inocentes, o se debe negarlo todo y caer en el ateísmo. Él desde luego decide afirmarlo todo y decide creer ciegamente en que hay una explicación de por qué un niño inocente murió de forma tan trágica en la peste que se esparce en Orán. Y mientras el fanático religioso busca refugio de la angustia y la desesperación de enfrentar los hechos, que la peste ocurre, que la naturaleza no responde a ninguna voluntad divina porque Dios no existe, el doctor Bernard Rieu, que es el cronista que describe lo que ocurre en Orán durante la peste, actúa pese a ese sufrimiento sin siquiera detenerse a contemplarlo o a reflexionarlo, a preguntarse por el porqué. Simplemente acepta el absurdo de la peste, pero lo interesante es que actúa ayudando a los demás, mostrando una solidaridad verdaderamente humanista. En los ensayos de juventud, particularmente en el ensayo Ironía, Camus describe el absurdo de la existencia a partir de la soledad y el miedo que se afianza en la vejez frente a la muerte, y presenta tres personajes. El primero es una anciana que desea desesperadamente que los jóvenes se reúnan a su alrededor para que escuchen sus historias, pero tiene que ver impotente y llena de miedo cómo esos jóvenes, lejos de querer escucharla, prefieren irse a ver una película y abandonarla en su habitación a que enfrente la soledad que hace elocuente la muerte, que anuncia la proximidad ineludible del fin de la vida. Uno de esos jóvenes, sin embargo, muestra algo de interés y por unos momentos ella siente esperanza frente a ese otro, a esa otra persona que la está escuchando, pero cuando finalmente este joven también se va a las películas y la deja sola, experimenta el absurdo de la existencia, se plasma precisamente en ese deseo de la mujer de tratar de evadir el miedo a la muerte en el contacto con el otro, transmitiendo sus historias a esos jóvenes. Porque finalmente la muerte es ineludible y la terminan abandonando, se van a las películas y tiene que quedarse sola a enfrentar el hecho de la muerte. El otro personaje es un anciano que, pese a estar casado, la esposa tiene una indiferencia bastante reprochable. Se sienta a comer su plato de comida y dice debe estar en la luna, refiriéndose a su esposo, dejándolo completamente solo. Y este anciano termina muriendo desnudo y completamente olvidado. Y el absurdo en este caso se expresa en el hecho de la muerte trágica del anciano que muere desnudo y solo, y la indiferencia de su esposa. Finalmente, el tercer personaje es una anciana que tenía una postura muy erguida 5 años antes. Tiene 70 años en la parte del relato que nos interesa, como la cuenta Camus, pero 5 años atrás tenía una postura muy erguida, ojos sumamente profundos, y se hacía cargo de sus nietos, pero cuando comenzó a enfermarse, comenzaba a vomitar lo más duro que podía, de forma más estridente, saliendo de la cocina después de haber vomitado deliberadamente de forma estridente, derramando lágrimas por el esfuerzo para echarle en cara a sus nietos que sin ella no podían hacer nada y que dependían de ella para todo. El absurdo de la existencia se manifiesta en cómo ella es capaz de lidiar con su enfermedad únicamente con el hecho de vivir en la hipocresía, de restregarle a sus nietos el hecho de que sin ella no eran nada, de que siempre la necesitaban a ella para todo, y finalmente termina muriendo todavía enfrascada en esa narrativa lamentable de tener que mostrarle a los demás algo que no es su propio ser, de vivir en esa hipocresía que el protagonista del Extranjero repudia y de la cual se libra mediante su locura de la sinceridad. Finalmente, este ensayo titulado Ironía termina con las siguientes palabras: la muerte para todos, pero para cada uno su propia muerte.